En esta ocasión realizaremos una auditoría de las cuentas por cobrar de una compañía ficticia utilizando el software para análisis de datos IDEA, propiedad de la compañía Caseware Analytics. Para esta auditoría debemos considerar los potenciales riesgos de que el archivo sea incorrectamente consolidado o sumado, las transacciones en moneda extranjera que no se traduzcan correctamente, créditos otorgados a los clientes con altas probabilidades de mora, existencia de clientes duplicados, cuentas por cobrar inválidas o incorrectamente establecidas, vencimiento de las cuentas por cobrar no controlado adecuadamente, clasificación incorrecta de cantidades y porcentaje significativo de los créditos concentrado en pocos clientes. Como posibles pruebas tenemos pruebas de precisión mecánica y valoración, análisis, pruebas de excepción para probar existencia y valoración, brechas y duplicados, pruebas de coincidencia y comparación y evidentemente el muestreo cuando se requiera para poblaciones grandes. Realizaremos esta auditoría utilizando el software de IDEA con la finalidad de alcanzar tres objetivos. El primero es mejorar la calidad de la auditoría que vamos a efectuar, el segundo es mejorar la eficiencia de dicha auditoría y el tercero es proporcionar un servicio con valor agregado para la entidad auditada. El objetivo principal de la auditoría es formarse una opinión sobre la validez del débito o del saldo de las cuentas por cobrar. Debemos prestar atención a tres aspectos importantes: las facturas antiguas o vencidas, los saldos altos o significativos y si se han excedido los límites de crédito. Para la auditoría hemos solicitado a la entidad dos archivos. El primero es la base de datos de las transacciones de cuentas por cobrar efectuadas al 31 de marzo del 2015 y el segundo es el archivo maestro de clientes que existe al 31 de marzo del 2015. Una vez definido esto, procedemos a abrir el software para iniciar con el ejercicio de la auditoría. Como primer punto debemos crear el proyecto en el cual vamos a trabajar. Entonces en la pestaña principal, en la opción crear, abrimos un proyecto gestionado que llamaremos auditoría de cuentas por cobrar y aceptamos. Ahora, después de creado, necesitamos agregar las propiedades al proyecto. Entonces en principal, en la opción propiedades, daremos como nombre el informe auditoría de cuentas por cobrar y definiremos para el periodo del informe un lapso del 1 de enero del 2015 al 31 de marzo del 2015. Aceptamos y hemos creado el nuevo proyecto y hemos agregado las respectivas propiedades. Ahora necesitamos cargar los archivos a la carpeta que hemos creado del proyecto. Para este fin, entonces, procedemos a buscar los archivos proporcionados por la entidad, el cual es uno en formato Access y uno en formato de texto. Los copiamos y nos vamos a mis documentos IDEA. En proyectos IDEA seleccionamos el proyecto que hemos creado que se llama auditoría de cuentas por cobrar y en la carpeta archivos fuente pegamos ambos archivos. Listo ese paso, volvemos al software y procedemos con la importación de los archivos. Entonces en la pestaña principal seleccionamos la opción escritorio
y procedemos a importar la base de datos de las transacciones, que se encuentra en formato de Microsoft Access. En este símbolo punteado accedemos a la base de datos, la seleccionamos, abrimos, damos en siguiente y se nos despliega esta ventana para la importación de archivos en Microsoft Access, en el cual solamente cambiaremos el nombre del archivo de la base de datos a cuentas por cobrar. Aceptamos y como vemos, la base de datos ha sido importada. Esta base de datos contiene un número de cuenta de cliente, un número de factura, el tipo, el monto bruto o cantidad bruta, un monto de impuesto sobre bienes y servicios, un monto de impuesto a las ventas provinciales, un indicador de pago en el que P es sinónimo de pagado y vacío es que todavía se encuentra pendiente, la fecha de pago o la fecha de emisión, la hora, que en este caso está deshabilitada, y una referencia de cliente. Cerramos la base de datos en la X para proceder a cambiar el nombre. Dando clic derecho sobre la base de datos, seleccionamos cambiar nombre y eliminamos el resto para que solamente se llame cuentas por cobrar. Ahora abrimos la base de datos y crearemos un total de control, el cual se encuentra en la ventana de propiedades. Seleccionamos total de control y lo creamos para el campo de monto bruto. Podemos ver que el total de control es de 435.864,85. Sin embargo, si venimos a la información que nos ha dado la entidad, podemos apreciar que según los totales ofrecidos por el cliente, el monto bruto corresponde a 369.255,13. ¿A qué se debe esta diferencia entre el total descrito por los clientes y el total de control de la base de datos? Se debe a dos razones. Si nos venimos a estadísticas de campo, podemos apreciar que existe una transacción posterior a la fecha que hemos definido, que es al 31 de marzo del 2015. En el tipo de campo fecha vemos que la fecha más tardía corresponde al 1 de abril de 2015, el cual es un día después de nuestra fecha de corte. También se debe a que hay facturas que se han cobrado y que permanecen aún en el sistema. Entonces, en este caso, antes de proseguir, se deben conciliar las bases de datos de manera que coincidan el total de control con el total ofrecido por los clientes. Para conciliar las bases de datos, vamos primero en la ventana propiedades, seleccionar datos, y ahora en la pestaña análisis del grupo extracción seleccionamos la opción extracción directa, en la cual cambiaremos el nombre del archivo a cuentas por cobrar de marzo 31 2015. Abrimos el editor de ecuaciones y como ecuación seleccionaremos que
la casilla de indicador de pago sea diferente de P, que P es la letra que se ha designado para las que se encuentran pagadas, y adicional que la fecha sea inferior a el 1 de abril de 2015, que para tal fin abrimos el calendario, nos vamos a 2015 y seleccionamos abril 1. Listo, validamos y salimos y tenemos ya listo una nueva base de datos que se encuentra conciliada, dado que si venimos al total de control vemos que ha cambiado el total de control a 369.255,13, diferente a la base de datos anterior. Entonces esta base de datos es la que se encuentra conciliada. Procedemos a cerrar la anterior. En la ventana propiedades abrimos el historial. Podemos apreciar los procedimientos que hemos realizado hasta ahora: la creación del campo de total de control y la extracción de los registros para la conciliación. En este caso agregaremos un comentario para indicar que la conciliación de base de datos de los datos con los totales proporcionados por los clientes, y agregamos un enlace a la base de datos conciliada que hemos creado. Como vemos, se ha creado el comentario, y para eliminarlo nada más seleccionamos clic derecho, borrar comentario. Volvemos a los datos en la ventana de propiedades, y ahora supongamos que vamos a realizar una prueba de confirmación con diferentes clientes. En este caso necesitaremos realizar un muestreo. Para tal fin utilizaremos la pestaña análisis en el grupo muestreo y seleccionemos un muestreo aleatorio. El número de registro será 20 y las demás casillas se dejarán por defecto. El nombre del archivo será muestra de transacciones de cuentas por cobrar. Aceptamos, y como vemos tenemos las 20 registros o 20 transacciones con el diferente número de cliente con los cuales procederemos a realizar las confirmaciones. Cerramos esta base de datos y ahora procederemos a realizar un análisis de antigüedad o de vencimiento con el fin de identificar el número y el valor de los saldos vencidos o que presentan mayor antigüedad, para tomar las medidas en caso de que deban considerarse como cuentas incobrables. Entonces, en la pestaña análisis, en el grupo categorizar, seleccionaremos la opción de vencimiento. Como fecha de vencimiento fijaremos el 1 de abril del 2015. En este caso hay que retroceder hasta el año 2015, abril 1. Como campo de vencimiento usar, utilizaremos el campo fecha, y el campo acá campo cantidad a totalizar, utilizaremos el de monto bruto. El intervalo de vencimiento será en días y definiremos 4 intervalos.
uno de 31 días, uno a 59 días, uno a 91 días, otro a 121 y el resto 0. Renombraremos esta base de datos como reporte de análisis antigüedad. Listo. Damos en aceptar y tenemos el resultado que, como podemos ver, aparece en la ventana de propiedades. Apreciamos que en los diferentes intervalos la gran mayoría de los registros se encuentran entre el intervalo de 31 días y 59 días, mientras que superior a 3 meses, es decir, a más de 91 días, se encuentran 3 registros. Estos los podremos identificar más adelante. Si queremos visualizar este resultado de una manera más sencilla, podemos seleccionar la opción gráfico, el cual nos permite observar la información de manera que cada gráfico representa el número de registros dentro de cada uno de los intervalos que hemos definido. Haremos clic derecho y seleccionaremos propiedades para cambiar de una vista en 2D a una vista 3D. En la pestaña general marcamos 3D, aceptar, y vemos que la vista ha cambiado. Y ahora, para editar el título del gráfico, daremos clic derecho y seleccionaremos editar el título y lo titularemos como vencimiento al 1 de abril del 2015. Asimismo, vemos que en el eje Y lo que tenemos es el número de registros. Sin embargo, en esta opción de acá arriba podemos cambiar a valor neto con la finalidad de ver el valor agregado que tiene cada uno de los intervalos en las cuentas por cobrar. Volvemos a la base de datos en la ventana de propiedades en la opción datos. Ahora realizaremos una extracción de los valores altos y de los registros más antiguos. En este caso será para identificar los elementos de mayor valor, los que superarán los $10,000, y facturas antiguas que sean antes del 31 de diciembre de 2014. Entonces, en la pestaña análisis, en el grupo extracción, realizaremos una extracción directa. La primera extracción será para aquellos montos de alto valor, y en el editor de ecuaciones entonces añadiremos una ecuación en el que el monto bruto sea superior a los $10,000, como ya dijimos. Validamos. Dice que el tipo de campo no coincide, y es porque este no es el que necesitamos. Necesitamos el de monto bruto, exactamente. Por eso es importante validar. Ahora validamos y aceptamos. Y la segunda base que requerimos es una para las facturas antiguas. Definimos una ecuación en el que las facturas antiguas son todas aquellas que tienen una fecha menor o igual a el 31 de diciembre de 2014. Entonces seleccionamos 2014, diciembre 31. Validamos y salimos y aceptamos.
vemos cómo se han creado ambas extracciones en bases de datos, una para facturas antiguas y una para montos de alto valor. En montos de alto valor podemos ver que hay un total de 10 registros y que acumulados representan 139.479,86, mientras que en facturas antiguas tenemos 3 facturas con un total de 5.465,29. Ahora, para cerrar la base de datos, vamos a archivo, base de datos, cerrar base de datos, o simplemente sabemos que podemos dar clic en la X a la base de datos activa. Ahora procederemos a identificar y revisar las notas de crédito. Las notas de crédito se encuentran indicadas en la columna tipo con una letra C. Entonces tendremos abierta la base de datos conciliada y en la ventana propiedades seleccionaremos criterios. En el editor de ecuaciones entonces agregaremos un criterio en el cual el tipo sea igual a C, que como dijimos es el que corresponde a las notas de crédito. Validamos y salimos, y como vemos tenemos todos los tipos C, notas de crédito, con los diferentes montos brutos, todos negativos al ser notas de crédito. 34 notas de crédito en total. Para eliminar el criterio venimos a criterios, clic derecho, borrar. Aplicaremos otro criterio, esta vez para aquellos registros cuyo monto bruto sea negativo, es decir, menor a 0. Validamos y salimos, y como vemos muchos de los montos menores a 0 son las notas de crédito. Sin embargo, existen otros registros diferentes a las notas de crédito, los cuales no deberían existir aquí porque significa que no se han asignado todavía a ninguna cuenta. Eliminamos el criterio y ahora realizaremos un cálculo del importe neto de las transacciones para demostrar la exactitud de este cálculo. Se debe calcular el importe neto de los campos de monto bruto, impuestos sobre bienes y servicios y impuestos de ventas provinciales. Necesitaremos crear un campo virtual para tal fin. Entonces, en la pestaña datos, definir campo, seleccionamos esta opción que se llama manipulación de campos y anexamos un nuevo campo. El nuevo campo se llamará net, de neto, será un tipo numérico virtual con 2 decimales y la descripción será monto neto. Como parámetro definimos entonces la fórmula para el monto neto, el cual es que el monto bruto se le reduce la suma de los impuestos de bienes y servicios y los impuestos de ventas provinciales, tal y como podemos ver acá. Validamos y salimos y aceptamos. Vemos que el campo ha sido creado como una última columna a la derecha y el campo virtual numérico aparece en otro color, en el cual si posicionamos el mouse o el ratón podemos ver la fórmula que hemos definido. Si nos vamos a la ventana de propiedades
y seleccionamos historial, podemos ver que se ha agregado todavía más de los procedimientos que hemos realizado, tales como el vencimiento y la anexión del campo. Volvemos a los datos en la ventana propiedades y ahora procedemos a un análisis de saldos e impuestos por cuenta. Entonces en este caso realizaremos una totalización de las cuentas por cobrar y los impuestos por cliente para probar los saldos de los clientes y para identificar los 10 principales clientes de la cuenta. Entonces en la pestaña análisis, en el grupo categorizar, seleccionamos resumen. En este caso vamos a resumir por el número de cliente, es decir, por el cliente, y en los campos numéricos a sumar haremos tanto del monto bruto como los impuestos y el neto que hemos creado. Seleccionamos la opción de usar resumen rápido y como nombre de archivo colocaremos saldos por clientes. Aceptamos y vemos que se ha creado una nueva base de datos con 51 registros. Podemos ver acá abajo, podemos ver acá 51 registros, de los cuales vamos a identificar los más altos. Para eso necesitamos indexar de mayor a menor la base de datos, dando doble clic en monto bruto. De esta manera tenemos la base de datos indexada de menor a mayor, y si volvemos a realizarlo, de mayor a menor. Vemos como el saldo más grande es de 45.736,81, correspondiente al cliente W025 con 11 transacciones. Vamos a cerrar todas las bases de datos. Ahora les daremos una verificación de los deudores contra el riesgo de crédito autorizado. ¿Con qué fin? Para probar que todas las transacciones como facturas, notas de crédito y pagos se registran para clientes válidos y para identificar dónde se han excedido los límites de crédito para cualquier cliente. En este caso necesitamos importar el maestro de clientes. Entonces en la pestaña principal, en la opción importar el escritorio, seleccionaremos informe impreso y Adobe PDF debido al formato en que nos han brindado el maestro de clientes. Venimos a la opción para buscar el documento y acá tenemos el archivo llamado customer. Lo abrimos y damos siguiente. Se despliega una nueva ventana llamada Report Reader, el cual es una herramienta para importar archivos en formato texto. Para proceder con la importación, primero vemos que existen 4 columnas, una con el nombre o número de cliente, otro con el nombre, otro con la dirección y otra con el límite de crédito que se ha fijado. Seleccionamos toda la información del primer cliente y nos pregunta que si queremos crear una capa estándar. Le damos que sí y se nos ha creado una capa que podemos ver acá entre líneas amarillas. Nos posicionamos en la barra de anclaje y agregamos una referencia de texto para la A y 2 referencias numéricas, 3 para los números consecutivos que siguen posteriormente. Ahora marcamos el número de cliente y se nos despliega la ventana de detalles de campo. Acá detallamos las diferentes características del campo. Por ejemplo, este se llamará account no para el número de cliente, que será un tipo carácter con un desplazamiento de 5 y una longitud real de 4.
Ahora seleccionamos el nombre, procurando hacer una selección amplia para incluir nombres extensos. El nombre del campo será custName o nombre cliente de tipo carácter con un desplazamiento de 23 y una longitud real de 28. Seleccionamos la dirección, igual considerando que abarque suficiente espacio para direcciones extensas. Este se llamará address, que será un tipo carácter con un desplazamiento de 57 y una longitud real de 33. Como vemos que la dirección se encuentra en diferentes filas, seleccionamos multilínea sí, y que queremos que se encuentre todo en un único espacio. Y finalmente seleccionamos el campo de límite de crédito, que nombraremos como credit lim, de tipo numérico con un desplazamiento del 95 y una longitud real de 7. Entonces ya hemos definido los diferentes campos. Entonces guardamos la capa en la barra de herramientas y vemos como ya se encuentran marcados los diferentes información de los clientes. Antes de importar, realizamos una vista previa de la base de datos. En la opción vista previa vemos que la base de datos se encuentra conformada con las 4 columnas tal y como esperamos, y antes de importar seleccionamos la opción análisis de errores. Nos indica que no hubo errores, con lo cual podemos proceder con la importación a IDEA. Nos pide que guardemos la plantilla y la guardamos como maestro de clientes. Igualmente en esta nueva ventana seleccionamos generar estadísticas de campo y volvemos a nombrar como maestro de clientes. Finalizamos y acá tenemos la base de datos del maestro de clientes realizada con un total de 87 registros. Generamos un total de control para el límite de crédito y vemos que este es de $1.595.000. Ahora vamos a proceder a efectuar una unión de las bases de datos para su comparación. Uniremos la base de datos de maestro de clientes con el resumen de saldos por clientes que efectuamos en un procedimiento anterior. La base de datos maestro de clientes debe quedar abierta y debemos abrir saldos por clientes. Para tener una vista de ambas bases de datos, nos vamos a la pestaña ver. En el grupo pestañas seleccionamos horizontal y tenemos la vista de las dos bases de datos, donde podemos apreciar que comparten una columna que se llama número de cliente, el cual utilizaremos como clave para relacionar a la hora de unir ambas bases de datos. Cerramos el maestro de clientes para que la base de datos primaria sea saldos por clientes. Ahora, para proceder con la unión, nos vamos a análisis, relacionar y seleccionamos unir. Aparece que la base de datos primaria es saldos por clientes y la base de datos secundaria seleccionamos el maestro de clientes. Acá aparece. Y ahora necesitamos definir la clave de coincidencia, que como vimos puede ser el número de cliente, dado que ambas bases de datos
la poseen. Aceptamos y cambiamos el nombre a saldos y límites de clientes. Dentro de esas opciones vamos a marcar la que dice todos los registros en ambos archivos y aceptamos. Vemos que la nueva base de datos llamada saldos y límites de clientes presenta brechas en los números de cliente. Esto es porque no hubo coincidencias del número de clientes entre los registros primarios, es decir, los registros de los saldos de clientes y la base de datos de maestros de clientes. Nos vamos a la ventana propiedades y abrimos el historial. Vemos donde aparece el procedimiento de unir bases de datos. Este nos indica que existen 101 registros, de los cuales 14 son registros primarios sin coincidencia. Para identificar cuáles son los que no coinciden, vamos a realizar una extracción directa. Volvemos a datos y en la pestaña análisis, en el grupo extracción, seleccionamos directa y realizamos una extracción de los clientes sin autorización, es decir, los clientes que aparecen en los saldos de clientes pero no aparecen en el maestro de clientes. Abrimos el editor de ecuaciones y como criterio vamos a utilizar una función que se llama isBlank, que selecciona los campos en blanco del campo número de cliente del maestro de clientes. Validamos y aceptamos. Ahora aceptamos y vemos que la nueva base de datos de clientes sin autorización presenta 14 registros, es decir, 14 clientes, los cuales no se encuentran en el maestro de clientes, pero se encuentran en los saldos que efectuamos a partir de las transacciones al 31 de marzo del 2015. Vamos a cerrar la base de datos y ahora vamos a verificar los límites de crédito para ver si esos han sido excedidos. Con saldos y límites de clientes como la base de datos activa, nos vamos a la pestaña análisis, en el grupo extracción y seleccionamos la extracción directa. La extracción que vamos a efectuar es límites de clientes excedidos y definimos como criterio en el editor de ecuaciones que el monto bruto supere el límite de crédito. Validamos y salimos y aceptamos. Vemos que la nueva base de datos de límites de clientes excedidos presenta 16 registros, es decir, 16 clientes que han excedido sus límites. Si generamos estadísticas de campo en la ventana propiedades, vemos cómo esto representa un monto de 161.345,68, el cual es significativo. Nos devolvemos a datos en la ventana propiedades. Podemos apreciar que 14 de los 16 registros no tienen coincidencia, es decir, no existen en el libro maestro de clientes, con lo cual representa que estos clientes han sido otorgados créditos sin autorización, mientras que existen dos coincidencias, es decir, dos clientes que sí han superado
sus límites de crédito de 20.000 colones cada uno. Entonces, como conclusión, tenemos que al realizar esta comparación entre los saldos de clientes y el maestro de clientes, existen 14 deudores de los 16 que no se encontraban autorizados para obtener el crédito y 2 que se encontraban autorizados y excedieron el límite de crédito. Con esto ya podemos proceder a cerrar las bases de datos y a efectuar los resultados de la auditoría. Tenemos tres principales resultados. El primero es que la mayoría de las cuentas se encuentran al día, como vimos en los intervalos de un mes y 2 meses, y solamente un monto de $5.465 con más de 3 meses de antigüedad. En total, 10 artículos o 10 registros representaron el 38% de la partida. En segundo instancia, tenemos que hay un número significativo de artículos de crédito y varios pagos recibidos que no fueron asignados y que deben ser resueltos. Estos fueron los que identificamos al realizar la prueba de los menores a cero, es decir, los que presentaban un monto negativo y que no correspondían a notas de crédito. Y como tercer resultado tenemos que se han otorgado crédito a 14 clientes sin la autorización, dado que no existen en el maestro de clientes, y que 2 clientes que existen en el maestro de clientes han superado su límite de crédito. De esta manera llegamos al final del ejercicio para la auditoría de cuentas por cobrar utilizando el software de IDEA. Esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias.